A ver, tenemos, por ejemplo, que resolver esa ecuación que aparece acá. Voy a subir un poco esto a ver si se ve mejor desde acá arriba. ¿Se ve bien eso? Sí. Ya, vamos a resolver una ecuación exponencial y un problema de planteo, que involucra expresiones exponenciales, ¿ya? Entonces, en la primera ecuación exponencial, que es la que ustedes tienen en el listado de ejercicios, dice 9 elevado a x menos 2 por 3 elevado a x más 2 más 81 igual a 0. En este ejercicio particular que elegí, si ustedes se fijan, aquí aparece un 9, aparece un 3, y las bases son distintas, ¿de acuerdo? Y la incógnita está en el exponente, por lo tanto la idea es tratar de dejar con la misma base. Entonces en este caso la base entre el 3 y el 9 tendría que ser en base 3, ¿no es cierto? Si se fijan, el 9 elevado a x es lo mismo que 3 al cuadrado, y todo eso elevado a x, ¿cierto? Menos 2 por 3 elevado a x por 3 al cuadrado, ¿cierto? Aplicando la propiedad de la multiplicación de potencias de igual base, y en este caso se conserva la base y se suman los exponentes, nos quedaría x más 2, que efectivamente corresponde a 3 elevado a x más 2. ¿Ok? Y el 81 lo dejamos tal cual, y esto igual a 0. ¿Ok? Entonces, si nosotros ordenamos un poquito esto, nos va a quedar 3, ¿vale? Esto, por propiedad de potencia, nosotros si tenemos 3 elevado a 2 y todo esto elevado a x, esto es lo mismo que tengamos 3 elevado a x al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Porque esto es lo mismo que 3 elevado a 2x y esto es lo mismo que 3 elevado a 2x. ¿Ok? Menos, fíjense que esto que está acá es un 9, 2 por 9 son 18, por 3 elevado a x, más 81. Y esto que ustedes están viendo acá, ¿a qué correspondería? Es una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde lo que vamos a hacer para verla mejor representada es simplemente usar una variable auxiliar, entonces vamos a definir sea u igual a 3 elevado a x, ¿ya? Entonces acá, sea u igual a 3 elevado a x. Entonces nuestra ecuación que aparece en x, ahora la vamos a convertir, la vamos a hacer aparecer en u. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Fíjense que acá tenemos 3 elevado a x al cuadrado, eso es lo mismo que reemplazando u al cuadrado, ¿cierto? Después dice menos 18 por 3 elevado a x, pero ¿qué cosa es 3 elevado a x? 3 elevado a x es u más 81, y esto igual a 0. Y claramente se ve de manera más sencilla la ecuación de segundo grado. ¿De acuerdo? Ya. Entonces ahora, la idea es buscar dos números, acuérdense que multiplicados nos den el 81 y sumados nos den el menos 18, para poder factorizar esta expresión con números enteros. ¿Ya? Entonces, el u y el u, ¿qué números multiplicados nos dan 81 y sumados menos 18? Menos 9. 9 y menos 9, ¿no es cierto? Menos 9 por menos 9 nos da 81 positivo. Y menos 9 más menos 9 efectivamente nos da el menos 18. ¿Ok? Bueno, pero esto que está acá es lo mismo que tengamos u menos 9 al cuadrado, y esto igual a 0. ¿Cuándo esta expresión es 0? Cuando u menos 9 vale 0, ¿cierto? O sea, cuando u es igual a 9. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y esta sería la solución de esta ecuación de segundo grado, o sea, es una raíz de multiplicidad 2. Entonces ahora, pero nosotros vamos a volver a la sustitución, luego, como u es 9, vamos a tener que 9 es igual a 3 elevado a x, reemplazando acá arriba, ¿sí? Pero ¿qué cosa es 9? En base 3, 3 al cuadrado igual a, 3 elevado a x, ¿cierto? Si tengo una base elevada a un exponente igual a la misma base elevada a otro exponente, eso significa que el exponente vale necesariamente 2. ¿De acuerdo?
Y por lo tanto, la solución de nuestra ecuación exponencial es el número 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora voy a compartir un poquito la pantalla, solamente para que veamos el problema, el problema de planteo. ¿Ok? ¿Qué dice el problema de planteo? El problema de planteo dice, cierta sustancia decae siguiendo la fórmula, que la anoté acá abajo, I de t igual a 100 por e elevado a menos 3t, donde I de t es la cantidad presente después de t años. ¿Ok? Entonces la pregunta es determinar la vida media de la sustancia, sabiendo que la vida media de una sustancia corresponde al tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de determinada cantidad de elemento en cuestión. A ver. A ver, lo que estamos diciendo es que primero para resolver este problema tenemos que calcular qué es lo que pasa en t igual a 0. O sea, cuál es la cantidad de producto que hay en el momento inicial que empezamos a hacer el estudio. En este caso, fíjense que aquí está el modelo, ¿de acuerdo? Es 100 por e elevado a menos 3t. Y evaluado en 0 es cuando el t chiquitito, cuando t vale 0. Profe. Por lo tanto, a ver, voy a cambiar, quitarles la pantalla completa, ya, para que se vea mejor la pizarra. Voy a borrar el ejercicio anterior, para que tengamos más espacio. Ya, entonces vamos a tener que I evaluado en 0 va a ser 100 por e elevado a menos 3 por 0, que sería 0, ¿no es cierto? Aquí lo vamos a poner. Nosotros sabemos que esto e elevado a 0 es 1. Por lo tanto, al inicio, cantidad de sustancia habría 100, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se nos dice, en el enunciado, se nos dice determinar la vida media de la sustancia, sabiendo que la vida media de una sustancia corresponde al tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de determinada cantidad de elementos. Entonces, la pregunta consiste en lo siguiente. ¿Cuánto vale t para que I de t sea igual a la mitad? ¿Cierto? Si al comienzo habían 100, la mitad es 50. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a partir de esa información, tenemos que encontrar cuál es el valor de t que satisface que I de t es 50. Considerando eso, simplemente reemplazamos. ¿Qué cosa es I de t? I de t es 100 por e elevado a menos 3t igual a 50, ¿cierto? ¿Qué significa esto? De acá vamos a tener que e elevado a menos 3t va a ser igual a 50 partido por 100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Cómo hacemos nosotros para bajar? A ver, se supone que nuestra incógnita está acá en el exponente, ¿no es cierto? Entonces, para bajar este exponente, nosotros tenemos que aplicar la función inversa de la función exponencial, que es la función logarítmica, ¿ya? Bueno, en este momento todavía no nos hemos metido directamente en funciones, pero lo que sí podemos recordarnos que desde el punto de vista algebraico, cada vez que uno tenga, ya esto es importante, una logaritmo natural de e elevado a algo, eso es lo mismo que tengamos el algo, porque una es la función inversa de la otra, por lo tanto, cuando aparecen juntas se anulan. Y si uno tiene e elevado al logaritmo natural de algo, eso también es el algo. Esto es una propiedad importantísima que relaciona los logaritmos naturales con las funciones exponenciales. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro caso particular, ¿cómo nosotros vamos a bajar el argumento de la exponencial aplicando a ambos lados logaritmo natural? ¿Ok?
Entonces, si aplicamos a ambos lados logaritmo natural, nos va a quedar, voy a seguir por acá, nos va a quedar logaritmo natural de elevado a menos 3t igual al logaritmo natural de 1/2, ¿cierto? Que sería esto que está acá. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué cosa es logaritmo natural de elevado a menos 3t? Menos 3t, ¿no es cierto? Usando esta. Logaritmo natural de elevado a algo es igual a el algo. Entonces nos va a quedar menos 3t igual al logaritmo natural de 1/2. Que si uno ocupa calculadora o celular, nos va a quedar menos 3t igual, entonces ponemos el logaritmo natural de paréntesis, 1 dividido en 2, cierro paréntesis, nos da menos 0.69, 69, 31 y unos dígitos más. ¿Ya? Y al dividir esto por 3, nos da aproximadamente, por menos 3, nos da aproximadamente 0.23. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta al problema de planteo? Decía, determine la bimedia de la sustancia, el tiempo que tarda en desintegrar la mitad de determinada cantidad de elementos en cuestión. Este problema está planteado en términos de años, por lo tanto es 0.23 años. Obviamente nadie anda por el mundo hablando de 0.23 años. Se supone que por lo menos lo podríamos llevar a meses o días, lo podríamos llevar a días, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo llevamos a días? Bueno, simplemente haciendo una regla de 3 sencilla. Sabemos que un año normal, digamos, son 365 días. Por lo tanto, 0,23 equivale a X días. Luego, X va a ser igual a 0.23 por los 365 dividido por 1. O sea, X va a ser igual. X va a ser igual 0.23 por 365 nos da 83,95 días, obviamente 83,95 lo aproximamos a 84 días. Por lo tanto, 84 días. Y esto sería un mes, 2 meses, casi 3 meses, ¿ya? Pero con la cantidad de días basta, ¿ok? Se supone que cuando hayan transcurrido 84 días, nosotros vamos a tener que la cantidad de sustancia que tenemos es exactamente la mitad que teníamos al comienzo, o sea, 50 a los 84 días. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ahora, estimados, después de haber visto este par de ejercicios de exponencial, vamos a ver el apunte de logaritmos. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Ya. Entonces, si ustedes observan la pizarra, vamos a tener, aparecen al lado izquierdo, izquierdo derecho de su pantalla. ¿Se ve bien ahí? Parece que sí. Ya. Entonces, vamos a tener, primero, esto que aparece acá arriba corresponde a la definición de lo que es un logaritmo, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener logaritmo en base a de b, el argumento f. Acuérdense que los argumentos de las funciones logarítmicas siempre deben ser números mayores estrictos que 0, ¿de acuerdo? Nunca un logaritmo puede tener un argumento negativo, eso no existe en los números reales, ¿ya? Entonces, logaritmo en base a de b va a ser igual a c, si solo si la base elevado al resultado del logaritmo nos da el argumento del logaritmo. Y eso que está escrito ahí corresponde a la definición de lo que es un logaritmo en base a de b, en base a de b, ¿de acuerdo? Va a ser c solamente en el caso que la base elevado al resultado nos dé el argumento del logaritmo. La segunda propiedad nos dice que el logaritmo en base a de 1 siempre es 0. Sí, porque a elevado a 0 claramente nos da 1. Después, logaritmo en base a de a siempre es 1. O sea, nosotros podríamos escribir el número 1 como el logaritmo en base a de a.
¿cierto? Y así a partir de ahí podríamos escribir cualquier número usando logaritmo. Por ejemplo, el 17 va a ser logaritmo en base 2, por ejemplo, de 2 elevado a 17. Claramente, ¿no es cierto? Logaritmo en base a de a elevado a un número, nos va a dar el número. Por lo tanto, cualquier número nosotros lo podríamos escribir como un logaritmo. ¿Ya? Después, logaritmo, yo las escribí al revés a propósito. Si uno tiene un logaritmo en base a de x más un logaritmo en base a de y, esto es lo mismo que escribir logaritmo en base a del producto de las dos magnitudes, de x por y. Si tenemos logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y, eso es lo mismo que escribir el logaritmo en base a de el primer número, el que no tiene un signo negativo delante, logaritmo en base a de x partido por y. ¿De acuerdo? Y eso también se puede leer al revés. Logaritmo en base a de x partido por y va a ser el logaritmo de lo de arriba menos el logaritmo de lo de abajo. Y la que aparece acá, el logaritmo en base a de x elevado a una potencia, un exponente, ese exponente puede pasar delante del logaritmo y nos va a quedar n por el logaritmo en base a de x. Y esta que está acá, que es sumamente útil cuando uno tiene ejercicios donde aparecen logaritmos en distintas bases, y uno quisiera escribirlos en una sola base, lo que nos dice lo siguiente la fórmula de cambio de base. Dice logaritmo en base a de b va a ser igual a un cociente. En la parte de arriba, en el numerador, tenemos que poner logaritmo en la base que uno quiere, la puse con un cuadradito ennegrecido, logaritmo en la base que uno quiere del argumento, en este caso de b, dividido por el logaritmo en la base que uno quiere de la base que aparece ahí. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes calcular el logaritmo en base 2 de 3 con calculadora, usted me dice, pero profe, hello, ¿cómo nos está pidiendo que calculemos algo? Si mi calculadora no tiene logaritmo en cualquier base, mi calculadora solo tiene logaritmo natural, que en el fondo es un logaritmo en base e, y tiene logaritmo en base 10, que es cuando no está escrita la base en el logaritmo. No tengo más logaritmo. ¿De dónde quiere que saque el logaritmo en base 2 si mi calculadora no lo tiene? ¿De acuerdo? Entonces la idea para poder, por ejemplo, si yo le pidiera que me digan cuánto es esto de manera aproximada, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Tomar y escribirlo en otra base. ¿Y cuál base sería conveniente? En alguna base tal que los logaritmos aparezcan en la calculadora, por ejemplo, ¿no es cierto? Sería, por ejemplo, logaritmo en base 10. Por cambio de base, esto va a ser el logaritmo, en este caso, cuando no se escribe la base, es que la base es 10. Por lo tanto, sería logaritmo de 3 partido por logaritmo en base 10 de 2. Y si uno toma la calculadora, en mi caso mi celular, porque ustedes no lo vean, estoy en cuarentena sin calculadora, entonces uno toma su calculadora y pone logaritmo de 3, da 0.4771, y eso dividido por el logaritmo de 2 nos da aproximadamente 1.58. Más o menos, aproximadamente. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo de para qué nos serviría la fórmula de cambio de base. ¿Ok? Ya. Habiendo dicho esto, vamos a ver un par de ejercicios donde vamos a aplicar estas fórmulas que aparecen ahí. ¿Ok? Aquí me dio calor. Ya. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan, acá arriba tenemos una ecuación donde aparecen involucrados términos que son logarítmicos, donde aparecen logaritmos, ¿ok? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar el valor de x que satisface, que al reemplazarlo acá, y multiplicarlo por el logaritmo de 5 y sumarle el logaritmo de 16, nos da el número 4, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer esto, nosotros